Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo el día? Espero que ya sabes lo que te digo, que al menos te esté yendo tan bien como me va a mí. Y si no, pues ya sabes, algo habrá que hacer para cambiarlo. Y hoy ya sabéis que, vamos a hablar de los guerrilleros del emprendimiento y de una de esas cosas que un guerrillero del emprendimiento tiene que hacer para poder tener éxito en sus proyectos. Y el otro día hablábamos del poder de la acción, de poner el hacer sobre todo lo demás. Y hoy, pues seguramente os va a parecer que vamos a hablar de algo contradictorio, que no lo es. Hoy vamos a hablar de la importancia de la planificación. Y sin más, como os decía, vamos a hablar de esa importancia que tiene la planificación para los guerrilleros del emprendimiento. Y como te decía, pues seguramente estés diciendo, oye, el otro día hablábamos de que hay que poner la acción sobre todo lo demás y pues que eso nos hace más rápidos, nos hace más flexibles y nos da una ventaja competitiva frente a otras grandes organizaciones o con nuestra competencia. Bueno, eso es así. Pero eso no quita que la planificación no sea importante. ¿Por qué? Pues al final cuando estamos en el mundo del emprendimiento, la planificación nos va a permitir primero establecer objetivos, definir estrategias, asignar recursos, anticipar posibles obstáculos y todo esto que ahora muchos gurús del emprendimiento han pasado de recetar el plan de empresa fundamental antes de empezar el negocio a eliminarlo absolutamente. No hagas un plan de empresa, empieza, prueba. Ni una cosa ni otra. La planificación es importante. La planificación lo que nos va a ayudar es a entrenar la improvisación, a que haya muchas de esas cosas. Ya sabéis que en el mundo del emprendimiento la gran mayoría generan gran incertidumbre. Si somos capaces de entrenar esas cosas, cuando nos toque estar en directo, habrá muchas que ya tengamos resueltas. ¿Que eso también se soluciona emprendiendo? Sí, el que tiene mucha experiencia emprendiendo, ya hay muchas de esas cosas que le van a saltar en el camino, que ya sabe cómo resolverlas y las va a resolver. Eso no quita que además haya cierto trabajo de planificación que se pueda realizar antes de empezar ese proyecto de emprendimiento. Pero hemos de decir, muy importante, que luego lo hablaremos, que la planificación no puede ser estática. No podemos planificar al principio de un proyecto y esperar que esa planificación sea válida para cuando estemos en las diferentes fases. Las circunstancias cambian. La planificación inicial, lo normal es que se parezca como un huevo a una castaña cuando lleguemos al punto álgido del proyecto, pero lo que sí es importante de la planificación es que nos va a servir para prepararnos ante ciertas cosas que después en directo nos podrían distraer. Si hay algunas de esas cosas que pueden surgir, que ya las tenemos previstas, que ya las tenemos planificadas, que ya las tenemos cuasi resueltas, nos podremos centrar en otras que no las teníamos y que, eso puede llegar incluso a marcar la diferencia. Por eso, yo entiendo que en el mundo del emprendimiento, como en cualquier ámbito en el que el riesgo sea
un ingrediente principal, pues todo lo que podamos hacer por limitar ese riesgo va a remar a favor de dónde queremos llegar, que es a nuestros objetivos. Además nos va a ayudar a sentarnos y fijar esas reglas del juego, cuál es el objetivo, qué vamos a hacer para llegar a ese objetivo, cómo vamos a medir el progreso de ese objetivo. Fundamental, porque muchas veces lo que hacemos es acelerar, pero no sabemos dónde vamos, y claro, el que no sabe dónde va nunca va a llegar, porque no sabe dónde va. Y eso es un problema que tienen muchos emprendedores, que simplemente se ponen en marcha porque hay que ponerse en marcha, pero no tienen ese objetivo, no tienen esa idea de camino, no tienen esa medición de progreso. Y bueno, pues así hay quien dice que así es muy fácil triunfar porque todo te vale, pero la realidad es que así vas a fracasar seguro, porque nada te vale, nada es el resultado. También puedes hacer como cuando eras pequeño, ¿no? Que empezabas a echar así trazos en el papel y luego decías a ver a qué se parece, y entonces ya terminabas el dibujo, ¿no? Bueno, pues preferiblemente vamos a planificar cuál es el dibujo que queremos hacer, y a partir de ahí, eso sí, no nos obsesionemos con la planificación o con los planes, sino que, como os digo, este trabajo previo nos sirva para resolver ciertas cosas que nos pueden ir pasando en el mundo del emprendimiento. Y es que vamos a tener que improvisar, vamos a tener que adaptarnos a cambios, y cuanto más preparada tengamos la improvisación, pues mejor nos va a salir. Yo tengo una socia que se dedica a esto de la comunicación, y siempre me lo decía, dice, la mejor improvisación es la que está perfectamente trabajada. Pues eso es lo que tenemos que hacer en el mundo del emprendimiento. Así que, bueno, planifiquemos con esa idea de que es una planificación dinámica, que tenemos que ser flexibles, y una cosa es planificar y otra es cumplir los planes. Y claro, pues cumplir lo planteado, pues a veces en la mayoría de los casos, esos planteamientos iniciales se van pareciendo poco a los necesarios según avanza el proyecto. Así que no nos tenemos que obsesionar por cumplir todo lo planeado. Simplemente tenemos que ser conscientes de que esa planificación nos ha servido para fijar conceptos, para fijar objetivos, para fijar rutas, para entrenar esa improvisación que vamos a tener que poner en marcha. Y como te decía, esa planificación tiene que ser dinámica. Tenemos que hacer una planificación inicial de cómo va a ser nuestro proyecto. En el mundo del emprendimiento, esa planificación inicial, pues es ese plan de empresa, ¿no? Esa serie de documentos que nos hacen unas preguntas que tenemos que ir respondiendo, y que, bueno, pues como te decía, van preparando lo que será el emprendimiento y van fijando las reglas del juego. Pero mucha gente simplemente hace ese ejercicio al principio y luego no siguen con ese plan. El plan, muchos piensan que hay que seguirlo para cumplirlo. No, el plan hay que seguirlo para transformarlo, porque cada vez que demos un paso hacia adelante, hacia nuestros objetivos, pues seguramente haya que redefinir cuál es esa planificación y bueno, qué es lo que es ahora importante y antes no lo era, y al revés. Por eso es muy importante que si hacemos un plan de empresa lo estemos modificando, adaptando, ajustando cada cierto tiempo, para que realmente en todo momento siga siendo un plan relevante, efectivo, y que nos esté ayudando, como os decía, a lo que necesitamos hacer. Bueno, dicho esto, y además habiendo hablado de la importancia el otro día de la acción, de que el emprendedor se ponga a actuar, emprenda, ponga en marcha, le enseñe al mercado cuál es ese producto que quiere crear antes incluso de tenerlo creado. Todas esas filosofías que tenemos ahora en el emprendimiento, pues siguen siendo igual de válidas. Esto de la planificación no le quita un ápice a lo otro. Simplemente que, bueno, pues en lugar de ir improvisando absolutamente todo, pues intentemos tener algo del camino más o menos planificado. Ya os digo que no hace falta cumplir los planes, la planificación se hace fundamentalmente para reducir toda esa improvisación que tendremos que hacer en directo cuando estamos emprendiendo. Bueno, pues hay un fenómeno que tenemos que evitar con esto de la planificación, que es la parálisis por análisis. Y esto le pasa a muchísima gente, utiliza la excusa de no tenerlo suficientemente planificado para no ponerse en marcha, y eso, si nos pasa, nos tenemos que dar cuenta y lo tenemos que evitar.
importante planificar, no hace falta planificar hasta el último detalle, porque además no va a servir para absolutamente nada, y lo que tenemos es que tener una planificación mínima de lo que queremos hacer, pues por ejemplo objetivos, estrategias, caminos, todas esas cosas las podemos ir más o menos teniendo en cuenta, obstáculos que nos pueden llegar y cómo los podríamos resolver, pues todo eso va a ser un trabajo previo que nos va a ayudar a reducir la incertidumbre que siempre tiene el emprendimiento. Vamos a ir con el sponsor y después volvemos con la parálisis por análisis y cómo los guerrilleros del emprendimiento pues pueden evitar caer en esta trampa, que bueno, es una trampa de la cabeza. Ya hemos hablado mucho en este canal de que hay que trabajar esa cabeza, hay que entrenarla porque, bueno, pues de serie está preparada para mantenernos seguros, para que no arriesguemos, y una forma muy buena de que no arriesguemos es dejarnos allí planificando y planificando y planificando y planificando para nunca ponernos en marcha y así no tener que asumir ningún riesgo. Y vamos ya con nuestro patrocinador de hoy. Hoy vamos a hablar de CEFAE, que es el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, donde vas a encontrar, bueno, pues absolutamente toda la formación que necesitas para poner en marcha tu negocio, para emprender, para tener éxito y, bueno, pues para que todo este camino, en este caso que estamos hablando de la planificación, pues para que toda esa planificación que puedas preparar te ayude a liberarte de parte de esa incertidumbre que siempre va a tener el viaje del emprendimiento. Pero mejor que te lo cuenten ellos. ¿Eres autónomo o emprendedor? Te invitamos a que conozcas CEFAE, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, con todo lo necesario para estar al día en las materias fundamentales para tener éxito en el mundo de los negocios. Formas jurídicas, obligaciones tributarias, contables, laborales, de cotización, técnicas de marketing digital, gestión de equipos, gestión de proyectos, mejora continua, crecimiento personal, todo en www.cefae.es. ¡Te esperamos! Y bueno, pues ya estamos de vuelta con la gente de CEFAE. Ya sabéis que si necesitáis formaros, todos necesitamos formarnos. Ahí tenéis muchísimas opciones para aprender, desde estrategia empresarial, planificación de un nuevo proyecto, técnicas para controlar esa cabeza y hacer que trabaje a favor de obra, financiación, cumplimiento normativo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el emprendimiento lo encontraréis en CEFAE, y si no está todavía, pues estará seguramente en breve. Podéis además pedirles los cursos que queráis, que ellos se encargarán de prepararlos para vosotros. CEFAE, recomendable. Y estábamos en esta parte de la planificación, un poco en contraposición a lo que hablábamos en el anterior podcast de esta sección, en el hacer, que hay que primar ese hacer, y bueno, pues tiene mucho que ver con este cuidado con la parálisis por análisis. Y como te decía, muchas veces es la excusa que nos vamos a buscar o la excusa que se busca en nuestra cabeza para que no nos pongamos en marcha y para que no arriesguemos, y es simplemente planificar, volver a planificar y estar siempre planificando y nunca poniendo en marcha. Por eso la semana pasada hablábamos de la importancia del hacer. Bueno, pues en esto del emprendimiento la parálisis por análisis pues puede ser particularmente peligrosa, ya que puede pues retrasar o incluso detener el progreso de un negocio. Es importante que planificamos, que midamos, pero lo que no podemos es bueno, pues quedarnos en ese punto y no avanzar. Y con esto tenemos que tener muchísimo cuidado. Como te decía, es una de las trampas más habituales. Tenemos que ser conscientes para qué sirve la planificación. Sirve para reducir el grado de incertidumbre. En ningún caso, repito, en ningún caso una planificación va a evitar la incertidumbre que produce un proyecto de emprendimiento. En ningún caso, que no se engañen. Por mucho método que tengamos, por mucho plan preestablecido, la incertidumbre va a estar ahí. Y por mucho que un modelo de negocio esté testado, probadísimo y funcione en el 70% de los casos, pues va a haber circunstancias, va a haber momentos de incertidumbre que tendremos que resolver y que seguramente pues era muy difícil de prever y de tener planificadas. Pero es que el objetivo, repito, de la planificación no es
atar absolutamente todos los cabos de un proyecto de emprendimiento o de cualquier cosa en la vida. La planificación nos tiene que servir como una guía, nos tiene que servir como un trabajo previo a ponernos en marcha, en el que ya hayamos resuelto parte de esos problemas que nos pueden llegar. Y bueno, pues tenemos que planificar, pero eso no quiere decir que tengamos que cumplir los planes que hemos planificado. Ya hemos dicho que la planificación tiene que ser dinámica, que la tenemos que ir ajustando a las nuevas circunstancias, que tenemos que ser flexibles y que la planificación es una herramienta y no es el fin de ningún proyecto de emprendimiento. Así que cojamos esa planificación que nos va a permitir establecer objetivos, definir estrategias, anticipar obstáculos y trabajémosla antes de ponernos en marcha. Pero estamos hablando de antes, incluso de manera simultánea, según estamos probando el producto, según estamos preguntándole al mercado, vamos generando ese plan de negocios. Muchas veces me preguntáis, ¿pero hay que escribirlo? Bueno, escribirlo ayuda, porque luego al tiempo lo lees y te das cuenta de lo que habías puesto y cómo lo puedes ir transformando. Muchas veces, y aquí vuelve otra vez, la trampa de la cabeza es que te hace recordar cosas o no te permite recordar cosas que habías pensado en su momento. Por eso es mucho mejor escribirlo y a partir de que lo escribes, pues vas a ser más consciente de bueno, pues esas cosas que te planteaste al principio, cómo las ibas a resolver y irás viendo cómo evoluciona esa planificación de tu proyecto de emprendimiento. Yo sí que te recomiendo que lo primero que hagas en un proyecto de emprendimiento es coger, te iba a decir un papel y un boli, pero ya hemos dejado el papel, ahora estamos con, bueno, pues en cualquier dispositivo electrónico tú te escribes más o menos cómo quieres que sea ese proyecto de emprendimiento, cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias, qué pasos vas a ir dando. Cuanto más explicado quieres que esté el plan, pues bien, aunque cuanto más explicado y más concienzudo y más determinado sea el plan, pues menos posibilidades habrá de que lo cumplas, pero bueno, pues te ayudará, como te decía, a tener parte del camino previsto y no tener que improvisar absolutamente todo en ese proyecto de emprendimiento. Así que ya sabéis, para ser un guerrillero del emprendimiento tenemos que primar el hacer, pero es importante también planificar, que no es lo mismo que cumplir lo planificado. Es planificar, es preparar, es adelantarnos a, es reducir un poquito esa incertidumbre que cualquier emprendimiento nos va a producir. Y ya te digo, yo estaría aquí hasta mañana, pero como te digo todos los días, hay muchas cosas que tenemos que hacer, así que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.